Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, junto a los docentes en defensa de la educación pública. Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba, cada día más cerca. Muy bienvenidos a una nueva edición de Principio Activo, Salud y Sociedad. Nos visita nuevamente Víctor Hugo Morales. Él no necesita mucha presentación, pero sí me interesa conversar con ustedes de los temas que vamos a abordar. Monopolio informativo, comunicación popular y redes sociales. Lo que tenemos que ver y saber en comunicación para construir un sentido crítico a la hora de escuchar. La preocupación de Víctor Hugo Morales, la mía, la de muchos, es ver cómo el capitalismo se adueñó de la construcción de la subjetividad. Yo creo que no hay políticas públicas de momento que puedan ser consideradas por este gobierno. Es incipiente. Yo tengo una gran ansiedad y planteo fuertemente ante mí mismo la exigencia de que aparezca otra vez una ley de medios, que no deberá llamarse ley de medios porque el nombre quedó, no digo maldito, pero quedó diluido, fue perdedor, nunca se pudo poner en práctica la parte sustancial de la ley. Pienso en lo antimonopólico, que eso es algo que tendría que perfectamente dar resultado. Pero yo creo que este no es el momento de dar pelea a esa parte tan poderosa de la sociedad cuando hay tanto para hacer. Para mí es muy cómodo decir que lo que quiero es una ley de medios y una reforma de la justicia y una reforma de la Constitución. Pero para el que hoy no va a comer o para el que hoy tiene que llevar a sus hijos a un comedor en el conurbano de Córdoba, de Buenos Aires o de donde sea, la urgencia es otra. Yo tengo que respetar esas necesidades y no anteponer mis criterios. Entonces, espero que tomando buenas medidas el gobierno adquiera poder político fuerte. El poder político siempre es más débil que el poder real, pero a veces consigue lo que Kirchner en el 2006-2007, tener una presencia muy fuerte frente a la sociedad y que desde ese lugar se pueda construir una nueva sociedad que no habrá nunca en la Argentina y en general en América Latina, con los vicios brutales de los medios de comunicación, si no se los puede domesticar. Domesticar en un sentido democrático, domesticar siempre yendo por el lado del respeto inevitable a la Constitución, más allá de que las constituciones son liberales y nacieron escritas por los hombres, los mismos hombres que hoy tienen el poder. Pero la historia viene así, no vas a poder modificar tantas cosas como las que desde el fondo de la historia vienen siendo injustas. Con la Constitución en la mano, ya que es la herramienta, o con una reforma de la Constitución, hay que ir en su momento a desentar a estos medios que son diabólicos. Mienten como no se puede entender por qué les divierte tanto de la mentira, porque a veces lo hacen gratuitamente, sin que uno le encuentre la vuelta. ¿Por qué están mintiendo esta tontería? En otros casos han mentido de forma muy grave sobre las personas y han conseguido estigmatizar, construir a las personas de acuerdo a lo que ellos querían que los demás vieran de esas personas. Entonces tenemos corruptos, corruptas, etcétera, etcétera, en la toma de conciencia, de interioridad que los medios han conseguido, de culturización, por lo cual es muy difícil para esas personas defenderse, porque por más que discutan y argumenten, ya en la mente de esa gente, sobre todo la más envenenada, es muy difícil combatir contra el volumen de mentiras y de información que ellos han consumido. Tienen mucha basura en la cabeza y en el alma, y a eso es muy difícil enfrentarlo, sobre todo si ellos siguen dominantes, mintiéndole al 95% de la gente. Fíjate lo que pasa en Córdoba. Córdoba es el lugar más atrapado por medios de comunicación que han hecho cualquier desastre en materia de la calidad de información. Y siguen teniendo relevancia, ni siquiera lo han pagado con pérdida de audiencia o pérdida de lectores o de adherentes a través de la internet.
Es un triunfo el del capitalismo muy fuerte, el de haber tomado la subjetividad de las personas. Han atrapado al sujeto, lo tienen aquí. Yo creí, cuando era chico, me decía mi abuelo, viejo conservador, adorado, pero conservador a ultranza, me hablaba contra el comunismo, me decía que les lavaban la cabeza, y yo me imaginaba una sala blanca, sin ventanas, en la que le ponían a las personas unos auriculares, apretaban un grabador de los que yo concebía en mi época y le daban horas y horas hasta lavarle el cerebro, como si alguien pasara con una escobilla por tus neuronas y sacara todo aquello que no sirve para la construcción de la persona que vos necesitás. Pasaron 50 años de ese tiempo y ahora sí que existe el lavado de cerebro y han caminado con una escobilla por adentro de la cabeza de la gente, de la pobre gente. Cada día, cuando uno discute con algunos, se encuentra un grado de idiotez, de imbecilidad, de desinformación, de locura, de enojo, que no podés deconstruir ya, que es muy difícil, porque va todo junto, todo es un apelotonamiento de falsas ideas, de noticias que no se corresponden nunca con la verdad, y con eso amasan un producto que por supuesto no puede ser buen pan, sino malo. La comunicación popular es muy importante, muy necesaria, yo la valoro enormemente porque toda pequeña célula de trabajo intelectual para competir, para pelear con ese poder, es necesario. También hubo un minotauro alguna vez en Grecia y vino Teseo y pudo batirlo. Y aquello que parecía imposible en la mitología, para nosotros podría ser posible también. Puede haber algunos Teseos que luchen contra ese poder al que hay que entregarle, ofrendarle permanentemente víctimas para que se las pueda devorar y entonces no salir a matar a todos. Yo creo que los medios de comunicación alternativos son fundamentales, porque llegan, al ser multiplicados, llegan a mucha gente. Y llegan con un mensaje mucho más honesto, porque ni siquiera tienen intereses. En general no se gana dinero en los medios, sino que se ejercita el amor por una profesión y por la comunicación. Ahí lo que hay es amor puro, no interés de ningún tipo. Entonces tiene un gran valor. Las redes, en cambio, están percudidas de lo mismo. Yo no entro a las redes, no sé lo que es Twitter, no sé entrar a mi propio Twitter que alguna persona me maneja, algún compañero de trabajo. Creo que tienen de lo bueno y de lo malo mucho, pero que lo malo, al ser cooptadas por los mismos medios de comunicación convencionales y en el pasado inmediato por el gobierno neoliberal que puso trolls a trabajar permanentemente para destruir a la gente que ellos querían hacer daño, lo de las redes es un poco más vidrioso. También es útil, todo lo que se pueda hacer. Ellos tienen dominio allí, pero no cabe ningún tipo de duda que cuando vos pones algo en internet bueno y noble, también corre un poco. Creo que tiene su utilidad, porque la red es una sola. Si vos pudieras al mismo tiempo leer la mentira de Clarín, leer Página 12, pero al mismo tiempo informarte de los dos medios, vos podrías tener un comparendo distinto ante la realidad. Si vos tenés el 95% de la gente tomada por medios de comunicación que tienen ese sesgo ideológico y de intereses, estás perdido, estás con muchas dificultades. En cambio en la red va todo, me imagino. Yo no soy un especialista, ni muchísimo menos. Como te dije, no sé entrar. Me da la sensación de que hay mucha basura, que le hacen mucho daño, que dicen cualquier cosa de cualquier persona, que quedas indefenso si te quieren dañar, que todo es muy difícil. Por ese lado, soy escéptico de que puedan cumplir una función ética que mejore a las sociedades. Pero por otra parte, también tengo que admitir que están en el mismo lugar, van en el mismo vehículo que aquellos sectores que consiguen con los medios convencionales viajar por separado, y por separado es que ellos sacan todavía más ventaja. Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, junto a los docentes en defensa de la educación pública.
Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba. Cada día más cerca. Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba. Junto a los docentes en defensa de la educación pública. Privarnos de las vacunas es privarnos de nuestro derecho a la salud. Las vacunas salvan vidas y la mentira es otra forma de violencia. Lavacunasalvavidas.com.ar es una iniciativa del Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba. Obra social del personal de la industria gráfica de la provincia de Córdoba. Defendemos el sistema solidario de atención de la salud. La salud es un derecho, no un negocio. El Estado sale rápido dando respuesta a través de la escuela como garante del derecho social a la educación y la continuidad pedagógica, pero con otro formato, la escuela en casa. Y nosotros, los trabajadores de la educación, tuvimos que adaptarnos a esta nueva forma de trabajo, incorporar las tecnologías en forma acelerada. Algunos compañeras y compañeros todavía no estaban muy familiarizados como única forma de trabajo. Comenzar a diseñar clases en plataformas virtuales y eso tuvo muchos obstáculos que hubo que ir superando, pero hubo mucho compromiso, mucha responsabilidad por parte de nosotros, de los docentes, y hemos garantizado ese vínculo pedagógico, pero también el vínculo afectivo, el vínculo con la familia, que en este momento es la mediadora de la propuesta que está ofreciendo la escuela. Así que en eso nos parece importantísimo cómo nosotros, como trabajadores de la educación, pudimos acomodarnos en esta instancia tan excepcional. Pero también hubo una modificación de nuestro trabajo en otros tiempos, en otros espacios, y también con los recursos tecnológicos que teníamos cada uno en su casa, de uso personal, que tampoco resisten a veces muchas aplicaciones o no son tan sofisticados o actualizados, que es lo que se requiere para hacer este tipo de trabajo. Y desde toda la Secretaría nos hemos ido acomodando para poder dar respuesta, para poder sostener los vínculos. Y nosotros desde la Secretaría de Educación y del Instituto también lo hemos hecho. Y hemos hecho muchísimas publicaciones y producciones de material audiovisual, pedagógico y didáctico para acompañar a los docentes en esta nueva forma de enseñar. También está habilitada la consulta pedagógica virtual, donde todo compañero que necesite algún asesoramiento lo puede hacer y que va a tener un especialista que puede estar trabajando y dándole el asesoramiento específico, ya sea pedagógico o tecnológico, porque también aparecen muchas preguntas desde lo tecnológico, ¿no? Porque es la herramienta que tenemos que estar utilizando. Y hemos inaugurado también el ciclo entre docentes, que son charlas, y donde se trabajan también temáticas y donde se van analizando esas temáticas en los distintos niveles de enseñanza. O sea, es todo un dispositivo y recursos para la tarea de enseñar. Seguimos en Principio Activo, Salud y Sociedad. El turno ahora es de escuchar a Hilda Bustos. Ella es secretaria general de la Unión de Obreros Gráficos y además es una referente del movimiento de mujeres de Córdoba. Con ella hablamos de pandemia, género y explotación. La situación de las mujeres creo que también tiene mucho que ver con la falta de la participación de las mujeres en todos los ámbitos de representación, donde verdaderamente tienen que hacer oír su voz, tiene que haber su opinión y tienen que ser contempladas a la hora de las resoluciones. Esta pandemia nos trae cifras tremendas respecto de femicidios, porque obviamente se ha exacerbado la violencia doméstica durante el aislamiento social obligatorio,
pero además sigue, por supuesto, vigente aquella sobrecarga que tienen las mujeres en las tareas de cuidado que, bueno, en muchos casos, como por ejemplo las compañeras del personal de salud, las que integran eso, que son la mayoría mujeres, sobre todo las enfermeras, tienen una doble jornada, triple jornada laboral en este momento, y toda esta situación nos lleva a visualizar que estamos lejos de conseguir, a pesar de que el movimiento de mujeres ha dado muestras importantísimas de organización, de lucha y de haber podido obtener algunas cuestiones como la existencia de un Ministerio de la Mujer, como una legislación como la ley Micaela. Todo eso ha sido alcanzado por la lucha de las mujeres, pero esto no ha significado cambios reales y concretos en lo que el patriarcado ha significado y significa como una cosa cierta que coarta totalmente la libertad de las mujeres de expresarse como tal, y por lo tanto la violencia de género sigue estando. Yo creo que una de las medidas que se reclamó a nivel nacional fue la necesidad de crear la emergencia en violencia de género, que no se ha obtenido hasta el momento, y que para mí significaría que el Estado destine no solamente recursos, sino una serie de acciones destinadas a crear conciencia sobre esto, porque de la única manera que se va a lograr es a través de la conciencia y también de la educación, que creo que se han abandonado en algunos aspectos. Trabajo que estaba iniciado en algunos lugares del país sobre la educación destinada a eliminar estas diferencias de género y a procurar la no discriminación, y sobre todo eliminar esto de la estratificación de los roles en los que está basado el patriarcado. Y en nuestro espacio de economía feminista, Melissa Luc nos va a ilustrar sobre brecha salarial. ¿Por qué al mismo trabajo no merecemos el mismo salario? Con el agravante de que el trabajo de cuidado, que generalmente recae sobre nosotras las mujeres, no tiene valor en el mercado, al mismo tiempo que es fundamental para que el mercado funcione. ¿Por qué pasan estas cosas? Porque han naturalizado como responsabilidad única de las mujeres el trabajo del cuidado. Hola a todos y a todas. En las últimas semanas hemos estado debatiendo el hecho de que las mujeres y los hombres tenemos distintas responsabilidades dentro de la sociedad, y eso nos posiciona en lugares distintos dentro de la sociedad. Particularmente a las mujeres nos posiciona en un lugar desigual de oportunidades con respecto a nuestros pares hombres. Hoy vamos a hablar de un tema que ha sido muy debatido en los últimos años y que es muy importante para la economía feminista, y esto es la brecha salarial. La brecha salarial lo que viene a decir es que los hombres y las mujeres tenemos diferentes sueldos o salarios o ingresos. De hecho, las mujeres cobramos siempre menos que los hombres. La economía tradicional, desde su corriente principal, ha intentado dar explicaciones a las diferencias que existen entre hombres y mujeres, ya que esto se observa desde hace muchísimos años. A mediados del siglo XX, los economistas decían que en realidad las mujeres cobrábamos menos porque estábamos menos capacitadas, algo que la evidencia empírica no demostraba ni siquiera en ese momento. Después los economistas, de debatir un poco al respecto y de dar algunas explicaciones no muy convincentes para el colectivo femenino, lo que hicieron fue decir que en realidad no importaba, porque lo que iba a suceder era que el mercado se iba a dar cuenta que las mujeres estábamos más capacitadas y que éramos más económicas o más baratas, digamos, porque nuestros sueldos eran más bajos, y por lo tanto íbamos a terminar desplazando a todos los hombres de todos los mercados laborales, porque el mercado se iba a dar cuenta que éramos más redituables. Algo que nunca sucedió. Entonces la economía feminista va a venir a decir que en realidad existen otros factores, otros mecanismos que hacen que las mujeres cobremos menos que los hombres. En Argentina, para que nos demos una idea, la brecha salarial entre hombres y mujeres es de un 29%. De ese 29% hay un 13% que se puede explicar por factores que tienen que ver
con nuestra capacitación o con nuestras capacidades o con los títulos que tenemos, etcétera, etcétera. Pero hay un 16% que no se puede explicar bajo ningún concepto por estos factores. La economía feminista va a venir a decir que son justamente los temas que hemos estado hablando, los factores que hacen que las mujeres cobremos menos que los hombres. En un primer lugar, el hecho de que tenemos menos horas diarias todos los días y por lo tanto estamos más cansadas y estamos más estresadas. En un segundo lugar, la economía feminista va a decir que las mujeres cobramos menos porque no podemos acceder masivamente a los mercados que son mejores remunerados, esto es, a los mercados masculinizados. El tercer factor que va a venir a decir la economía feminista es que obviamente las mujeres vamos a cobrar menos si en los mercados en donde estamos los sueldos son más bajos y las condiciones de informalidad y de precariedad son más altas. Pero por último, lo que la economía feminista va a venir a decir es que incluso cuando las condiciones entre hombres y mujeres en un trabajo aseguran la igualdad de los salarios, no aseguran la igualdad de las responsabilidades. Las mujeres y los hombres que estamos en los mismos cargos y cobramos los mismos sueldos, no tenemos las mismas responsabilidades dentro de nuestros trabajos. A las mujeres siempre le recaen las tareas de cuidado, ya sea dentro del hogar, como hemos estado viendo, pero ahora también en el mercado laboral. Es decir, somos quienes cuidamos de los otros en el mercado laboral y nos aseguramos de que existan todas las condiciones necesarias para que se den una buena forma o un buen lugar de trabajo en donde se den las condiciones de cuidado, de limpieza y de higiene. Por lo tanto, las mujeres, incluso cuando logramos tener los mismos salarios que nuestros pares hombres, no estamos siendo igual remuneradas porque tenemos más tareas en nuestro cargo. En tiempos de pandemia ha crecido significativamente la violencia de género. No te calles, no estás sola. Si tenés algún familiar o algún vecino que necesite tu ayuda o vos estás en situación de violencia, comunícate a los teléfonos que están en pantalla. Como ya dijimos muchas veces en nuestro programa y también se discute en muchos ámbitos, esta crisis, la pandemia, nos ha puesto a reflexionar sobre cómo debemos organizar las relaciones sociales y los vínculos con la naturaleza para generar una sociedad que sea más justa y menos contaminante. En esta coyuntura entran en tensión los que queremos que esta sea una oportunidad para cambiar fundamentalmente, estructuralmente, la forma de organizarnos, de producir y de relacionarnos como seres humanos en este mundo. Para otros es fundamental volver a una normalidad que nos trajo a esta enfermedad. A la hora de pensar respuestas superadoras post-pandemia, a la hora de asumir desafíos, la alimentación es crucial y es un tema que hay que abordar con racionalidad y seriedad. Podemos decir que la industria alimentaria, que es la forma instalada como única de acceso a los alimentos, ha generado no solamente amplia contaminación ambiental, sino profundas desigualdades sociales, a la vez que graves problemas de salud, como diabetes, obesidad, problemas de hipertensión y otras que son muy graves y muy costosas a la hora de abordarse en el sistema de salud. Consideramos que la agroecología es el camino para tener acceso a la alimentación sana, segura, soberana. Porque la agroecología no solamente tiene una relación respetuosa con el medio ambiente, sino que además conserva la biodiversidad y genera alimentos que son seguros y que generan un nivel de nutrición importante en la construcción de la salud colectiva. La industria alimentaria es la causante de contaminación, de enfermedad y de generar grandes riquezas, exuberantes riquezas, para una minoría concentrada. La agroecología genera alimentación sana, segura y una distribución del trabajo también justo. En la Argentina no solamente tenemos experiencias exitosas de agroecología, sino que tenemos un territorio tan amplio, con tanta diversidad, que podemos abordar una política integral de alimentación. Los que llevan adelante la agroecología necesitan apoyo del Estado, necesitan políticas públicas que la hagan posible. Industria alimentaria o agroecología, la respuesta es simple, pero el camino es complicado porque hay muchos intereses en juego. Está en nuestras manos
poder construir un mundo más justo, sano y solidario.